Mientras llegaba a este magnífico campo florecido, el cielo se cubrió de nubes y el clima empeoró. Y si hablamos en términos de física, ocurrió cierto evento. El clima empeoró. Sobre cómo se percibe todo esto se pueden aplicar dos enfoques. Según uno de los enfoques, este evento siempre existió. Y quizás digan que esto es una especie de fatalismo, pero no es así como se ve la cuestión. Según el otro enfoque, el evento ocurre sobre la marcha. Cambia constantemente según los factores que lo rodean. Ese es el principio de causalidad, y como en Terminator no hay destino, solo el que nosotros mismos creamos. Esto, por supuesto, suena maravilloso, es muy interesante, y en la ciencia ficción todo esto se presenta de forma hermosa y colorida. Pero ¿cómo percibir la existencia de los eventos y su disposición? En la flecha del tiempo, hoy hablaremos sobre una paradoja interesante de la que tal vez hayan oído hablar, o tal vez no. Se llama, digamos informalmente, la paradoja de Andrómeda. ¿En qué consiste? En realidad es muy simple. Recuerden que la luz tiene una velocidad de propagación limitada en el espacio. Incluso en el vacío, la luz no viaja más rápido que una velocidad determinada. Se puede debatir si está definida totalmente, pero la física moderna parte de este concepto fundamental. Así que nosotros también partiremos de este concepto. Y si miramos el hecho de que la velocidad de la luz está definida incluso para el vacío y tiene un cierto valor máximo, entonces podemos afirmar con seguridad que si ahora en algún lugar de la galaxia de Andrómeda ocurre algún evento, está tan lejos que en el momento en que la luz nos alcance ya estaremos, digamos, registrando ese evento como algo del pasado. Esto es lógico, se deduce de la disposición de los eventos en un determinado segmento del camino. Esto corresponde a la lógica de la flecha, el tiempo. Pero, dicho esto, si analizamos cómo se forman estos eventos, nos surgen muchas preguntas. Este ejemplo se correlaciona con el ejemplo que probablemente hayas escuchado, la observación de la Tierra desde una galaxia muy, muy lejana a través de un estereoscopio y la posibilidad de descubrir allí, hoy en día, dinosaurios. Es decir, si simplificamos mucho todo, resulta que cualquier evento que observamos ahora ya ocurrió en el pasado. Y aquí, ante la pregunta, se superponen diversas percepciones filosóficas. ¿Serán estos conocimientos científicos? Sí, lo serán. ¿Serán estos conocimientos puramente físicos? No, no lo serán, porque la física no puede percibir esto correctamente, y por eso es una paradoja. Si a esto le sumamos la teoría de la relatividad con su legendaria relatividad de la simultaneidad, sobre este tema ya hubo varios videos en el canal. Dejaré los enlaces por aquí para que los vean. Allí descubrirán que la simultaneidad como tal no puede existir en la física. ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos dividir cualquier intervalo de tiempo en fragmentos y cada pequeño evento que intentemos comparar con otro evento, en realidad ocurrirá en un momento diferente. Esto significa que si tomamos dos manos, así, o cualquier objeto, o lo que sea, imagina cualquier ejemplo, y empezamos a mover esas manos. Así, esas manos no se moverán de manera sincronizada, por más que intentemos hacerlo. Nos parecerá que es sincronizado, pero en realidad, debido a las causas fisiológicas más simples, no es así en absoluto. En cualquier situación en la que partamos de la simultaneidad, veremos que los eventos no son simultáneos. Y eso es un problema muy grande. Se están acercando nubes, parece que va a llover fuerte, pero seguimos trabajando. Hay esperanza de que nos dé tiempo. Estas reflexiones llevan a una idea sencilla. Se forman impresiones, como si todos los acontecimientos que ocurren estuvieran grabados en una cinta. Recuerda esa vieja película que alguna vez cargaste en una cámara fotográfica. Tal vez nunca hiciste eso, quizás desde el principio usaste cámaras digitales, pero yo sí recuerdo bien cómo era ese proceso. Y cada fotograma en la película tenía su propio lugar. Ahora recuerda cómo se veían los primeros videos. Ese era el muñequito que se pasaba así en una libreta y realizaba algunas acciones. Cada fotograma ya estaba dibujado y sabíamos exactamente qué acción iba a realizar el muñequito en el siguiente fotograma. Si realmente ocurre una situación como la que observamos en la paradoja de Andrómeda, eso implica claramente que todos esos momentos ya han sido grabados en la película. Todos esos momentos ya existen en la línea temporal. Y todos esos momentos significan que, en teoría, se puede regresar a cualquier punto. Y hasta cierto punto, esto nos priva de la posibilidad de decir que influimos de alguna manera en el futuro. Según esta lógica, el legendario Terminator está equivocado.
Sin embargo, si volvemos a Terminator y recordamos cómo sucedió todo allí, en realidad así fue como ocurrió. Precisamente en la tercera parte, que considero que no fue muy exitosa, en algún momento se mencionó que Terminator sabía todo esto. Simplemente intentaba, bueno, no tanto convencernos, sino cambiar la situación para mejor para los personajes concretos. Entonces, ¿qué resulta de esto? Las adivinas que miran en la bola de cristal realmente pueden predecir el futuro. Quizás esa bola de cristal sea capaz, de alguna manera, de transportarnos a ese cuadro del espacio-tiempo que existe. Supongo que, si nos guiamos por la física, esta cuestión es muy difusa. La física no prohíbe directamente la posibilidad de ver eventos en el futuro o de ver eventos en el pasado, pero tampoco lo permite. Es más, esta cuestión ni siquiera se discute. Y cuando hablamos del tiempo, hablamos de algo como la flecha del tiempo. ¿Qué es la flecha del tiempo? Es el orden de las relaciones causa-efecto y la dirección de la entropía. Y llámenlo como quieran. Esto significa que si una taza se cae al suelo y se rompe, no se va a pegar sola de nuevo. Inevitablemente nos movemos de un estado de baja entropía a un estado de alta entropía. En cualquier caso, el orden de los sistemas se altera, y precisamente en el caso de la taza, mientras está entera como un objeto, la entropía es menor que cuando la taza está rota. Y la física siempre parte de esto. En consecuencia, la física también implica el principio de causalidad. ¿Y qué es el principio de causalidad para la física? El principio de causalidad es un factor básico, del que seguramente ya has oído hablar, seguramente lo conoces, pero precisamente implica la disposición de los eventos en esa misma escala temporal. Al principio mencioné el clima, que empeoró de repente. Pues bien, no empeoró por casualidad. Empeoró porque las nubes se movían en esa dirección, el viento soplaba hacia aquí, y así sucedió que el cielo se cubrió de nubes. Así es, más o menos, como se hace un pronóstico del tiempo. Por cierto, aquí se podría hacer una broma sobre el pronóstico del tiempo, pero me parece que ahora no viene al caso. De cualquier manera, el pronóstico del tiempo se basa en los datos que influirán en el panorama futuro. Si hay suficientes datos que influirán en el panorama futuro, estos determinan directamente el estado del sistema. Esto, en una gran simplificación, es el principio de causalidad, el principio básico de la física. Y si recuerdan, cuando Einstein se enteró de la lógica del entrelazamiento cuántico, precisamente se asustó, porque todos los principios básicos de la física se ven amenazados. No solo se excluye la velocidad máxima de la luz, que de todos modos está limitada, sino que también se excluye el hecho de que la consecuencia siga, perdón por la tautología, después de la causa. La causa siempre precede a la consecuencia. Ese ejemplo de la taza es más simple que el pronóstico del tiempo. Allí, la causa pudo ser que estaba mojada, no se sujetó bien y se resbaló. La causa es la menor fricción. Posteriormente, obviamente, la taza está rota. Hablando en términos físicos, la entropía del sistema ha aumentado y la flecha del tiempo apunta inexorablemente hacia el aumento de la entropía. Y ahí, en realidad, es donde la física se detiene. Y todas las demás hipótesis que estamos discutiendo ahora, todas las demás hipótesis que estamos intentando de alguna manera organizar ahora, son precisamente eso, hipótesis. Y no existe una solución física directa para la paradoja de Andrómeda. ¿Cómo se las arregla la física en tales situaciones? Muy sencillo, con la relatividad. Digamos que para un físico no es una limitación, para un físico no es algo inusual, que los eventos que están ocurriendo ahora en Andrómeda y que hemos podido registrar aquí ahora, en realidad sucedieron hace 300 años. A la física eso le da igual, porque percibe esa información como un hecho, como el resultado de un experimento, como el resultado de la experiencia. De ninguna manera estoy criticando el enfoque científico sobre este tema, pero a nosotros nos interesa un aspecto un poco diferente. Nos interesa que si tales eventos ocurren, entonces eso se almacena en algún lugar. Eso de alguna manera se almacena. Y eso significa que, en realidad, Terminator estaba equivocado. Y si John Connor y Terminator estaban equivocados, resulta que toda la física consiste en la sucesión de fotogramas del tiempo. Y además, resulta que esos fotogramas del tiempo ya existen. Y esto es lo más interesante. Y en cierto modo incluso resulta inquietante. Por otro lado, en realidad, teniendo en cuenta que nuestras posibilidades de elección están limitadas, considerando que nuestra percepción de la realidad es limitada y que somos seres acostumbrados a vivir en este continuo para nosotros en esencia, esto no tiene ninguna importancia fundamental. Pero si aprendemos a abrir un agujero de un fotograma a otro, entonces podemos viajar en el tiempo.
más o menos como se describe en varias obras de ciencia ficción. Está claro que esto ya pertenece a un ámbito muy alejado de algún tipo de es conocimiento científico o académico, pero aún así resulta interesante. Bien, si esto es así, si todos los acontecimientos ya han ocurrido, si todo está registrado en la flecha del tiempo, muy adelante, y si son fotogramas en una película, primero debemos entender que no podemos hablar del momento presente, y segundo, el sujeto que existe en este sistema debe, de alguna manera, probablemente elegir, por así decirlo, el momento actual en el tiempo. Si ahora ocurre solo el foco de la conciencia, entonces es el foco de la conciencia el que debe influir en la realidad. Aquí, el paradoja de las mediciones se manifiesta con una precisión inquietante. Seguramente ya has oído hablar del efecto del observador, y si no lo has hecho, mira mi video, hice un video aparte sobre este tema. Consiste en que, si tenemos una partícula cuántica, ésta se encuentra en un estado de superposición. Y para sacarla de todos los estados posibles, que implica su superposición cuántica, necesitamos realizar una medición. ¿Cómo funcionan estas mediciones? Nadie lo entiende completamente. Tampoco se entiende del todo qué ocurre allí. Pero hay una observación muy interesante e importante, registrada, por así decirlo, de manera científica clásica. La partícula adquiere una forma concreta solo en el momento en que la observamos, cuando la medimos. Aquí no vamos a entrar ahora en detalles. No mencioné por casualidad el video sobre la paradoja del observador. Hay muchas trampas ocultas y muchos puntos delicados. Para nosotros es importante otra cosa. Cuando hablamos de la manifestación concreta de una partícula cuántica en la realidad, hablamos de su bueno, no entiendo del todo esta palabra. Materialización a partir de un conjunto de variantes. Esto se puede entender y describir de muchas formas distintas, pero ¿acaso no les surge ahora una analogía? Entre el hecho de que el foco de la conciencia se concentra en algún fotograma de esta película de eventos, en la que ya todo ha sucedido, y con el hecho de que una partícula cuántica se manifiesta en el momento en que la observamos o centramos nuestra atención en ella. Aquí se pueden construir las teorías más complejas e impredecibles que incluso serán físicas. Por ejemplo, decir que si manifestamos una partícula de todos los estados posibles, entonces de la energía, con nuestra atención y concentración, enfocamos un objeto material concreto que percibimos en nuestro macromundo. Esto se puede transformar en relación con todos los estados que tenemos. Y entonces, simplemente con nuestro enfoque de atención, estaremos diciendo que hemos elegido tal o cual evento. Y sí, entiendo que ya hay cierto aroma de transurfing para algunos, no sé cómo considerarlo, si es fantástico o no, físico o no físico, una concepción en la que, al parecer, el observador elige por sí mismo la variante en la que se encuentra. Lo más terrible de todas estas teorías y conceptos es que es muy difícil discutir con ellas. Y un físico no podrá decir que no, que eso no existe, que contradice la física. No es que contradiga la física, más bien, no está confirmado por la física. Pero aquí nos topamos con una teoría relativamente racional, relativamente científica. Muchos mundos, o el multiverso, o este concepto tiene muchos nombres diferentes, se basa en que precisamente la elección del marco ocurre en el momento en que el observador centra su atención. En ese momento el universo se divide en muchos estados y cada uno de esos estados sigue siendo probable. Y el estado más probable se convierte en la realidad para el objeto que, propiamente dicho, ha fijado ese estado. Es difícil decir cómo debemos relacionarnos con esto, pero existen muchas críticas a esta teoría, y todas preguntan a dónde irían tantos universos si realmente funcionara así. Existe otro intento de resolver la paradoja de Andrómeda, que quizá ya hayan escuchado en la exposición del material principal. Y de hecho, todo lo que hemos estado discutiendo a lo largo de este video se llama la teoría del universo en bloque. Esto es precisamente esa cinta de película compuesta por fotogramas. Cada bloque ya existe. Y en realidad ahí es donde este enfoque se limita y ahí terminan todas las reflexiones. En la teoría física, esto se basa en que, bueno, hay fotogramas, los fotogramas existen, y qué importa por qué existen, cómo cambian, cómo desaparecen y demás. Lo importante es que, bueno, simplemente sí, así es. Muchas teorías, las más terribles, terminan ahí, y esta visión del problema limita en gran medida a la ciencia. Pero esa es una historia completamente diferente, de eso no vamos a hablar ahora.
La mecánica cuántica tiene su propia visión sobre esta cuestión y parte de la idea de la aleatoriedad. ¿Recuerdan que en uno de los videos discutimos este problema? Ahí afirmaba que la aleatoriedad no es aleatoria y que, en realidad, la aleatoriedad como tal no existe. Este aspecto se utiliza en la concepción de la paradoja de Andrómeda, y de hecho existen dos percepciones. Según una de ellas, se puede partir de lo mismo que decíamos sobre la aleatoriedad, que es un modelo matemático increíblemente complejo, y que este modelo matemático en realidad está predeterminado. Es decir, de hecho, esto repite la lógica del universo en bloque. Por un lado y por otro, podemos pensar que, aunque todo siga modelos matemáticos, estos modelos matemáticos conducen al caos. ¿Y qué es el caos? Bueno, aquí también se pueden mencionar dos perspectivas, dos puntos de vista distintos. Según una de ellas, el caos sería una incertidumbre matemática, algo indeterminado. Según la otra, es la imposibilidad de considerar todos los factores para determinar esa incertidumbre. ¿Qué opción es la adecuada aquí? En esencia, esto repite todo lo que hemos dicho antes. Y la física cuántica tampoco nos ayudará mucho aquí. Y ya puedo oír a los fatalistas frotándose las manos y diciendo, bueno, nosotros teníamos razón. Desde el principio creímos que existe el destino, y que el destino es algo de lo que no se puede escapar, que él mismo lo determina todo, que él mismo te guía. Pues bien, estas cuestiones son puramente filosóficas. Desde el punto de vista físico, solo podemos oponer a los fatalistas la incertidumbre. Y la incertidumbre puede basarse en el hecho de que, incluso si partimos de un sistema matemático complejo que lo describe todo, podemos no tener en cuenta algunos factores. Y entonces todo tiene sentido. Yo creo que el principio de causalidad realmente funcionará siempre, que la causa y el efecto están firmemente ligados. Eso es imposible, no se puede cambiar de ninguna manera. Todo nuestro universo se basa en que si el agua se evapora, luego llueve. Todo nuestro universo se basa en que primero aparecen las flores y luego los frutos. Así se organiza el sistema material. Y en contraposición a toda esa lógica, en la paradoja de Andrómeda, solo cabe decir una cosa. Tenemos cierta capacidad para influir en el sistema porque hay un montón de factores que son simplemente imposibles de controlar, tener en cuenta matemáticamente, pero hasta cierto punto, esta es mi opinión personal. Precisamente por eso no puedo referirme aquí a ninguna teoría física. Pero aún así, esta es una forma de discutir con los fatalistas y hacer referencia a la ciencia real, porque el panorama es tan complejo que hablar de algún tipo de predestinación probablemente sería incorrecto. Hablo de esto por una razón muy simple. Supongo que ahora muchos de ustedes, quienes vean este video, pensarán que, bueno, sí, todo, el universo en bloque, no hay que hacer nada, todo volverá a suceder, ya ha sucedido por sí mismo y la flecha del tiempo ya está trazada muy lejos hacia adelante. No, esa es una interpretación errónea, y aunque fuera correcta desde el punto de vista físico, nos dificultaría mucho a nosotros. No hay que pensar de esa manera. Tampoco hay que excluir la relación causa-efecto, que por alguna razón a algunos les gusta mucho. Simplemente hay que pensar de manera adecuada. Y además, para concluir, quiero decir que todas las teorías que hemos analizado ahora, esa misma, la paradoja de Andrómeda, no es exclusivamente conocimientos físicos, es filosofía, son puntos de vista sobre el problema, son hipótesis, y al final nadie sabe cuál es la forma correcta. Y esos millones de variantes para resolver tales paradojas tampoco son nunca correctos al 100%. A pesar de que no entendemos completamente cómo sucede todo esto, a pesar de que estrictamente hablando, desde el punto de vista científico, todo se parece cada vez más a algún tipo de modelo en bloques, a un universo en bloques, a la existencia de fotogramas en una película. Para nosotros, en un sentido ideológico, es mucho más útil partir de lo que, en realidad, alguna vez nos dijo John Connor. Nuestro destino no está predeterminado y depende solo de nosotros mismos. O no hay destino, salvo aquel que nosotros mismos forjamos. Las traducciones pueden variar, porque yo vi la versión traducida por Ladarsky y ahí estaba esto de cyborg asesino. Pero simplemente estoy hablando de todo esto. Una vez cité esta frase en un artículo en Zen y alguien en los comentarios escribió que no, que en realidad la traducción era así. Bueno, amigos míos, todo es relativo y yo vi precisamente esa traducción, pero por alguna razón se me quedó muy grabada. Así que, amigos, nuestro destino depende solo de nosotros mismos y creo que, pase lo que pase, debemos partir de ese principio.
Y la existencia de estos bloques, si es que existen, es puramente científica. Y fatalismo no nos es útil. Y eso significa que debemos seguir buscando la verdad juntos. Eso significa que debemos seguir desarrollándonos. Y eso significa que hay que suscribirse al canal, dar like y mantenerse en contacto. Porque aquí hablamos de las teorías físicas más interesantes. Hablamos sobre la estructura de la materia y la sustancia. Y tratamos de adentrarnos en esos misterios que, en teoría, podemos analizar basándonos en el conocimiento físico acumulado. Me alegra que hayas visto este video. Sigamos en contacto. Te deseo todo lo mejor. Hasta la próxima.